Bienvenidos a la Escuela Bíblica con el Padre David Kapkin y Pili Pérez. Bienvenidos a su Escuela Bíblica. Esperamos que estén atentos con su palabra en la mano y sobre todo con el corazón abierto, que siempre lo repito mucho y no importa que lo repitamos, porque esa es la intención verdadera. ¿Sí o no, Padre David? Así es, Pili. En el capítulo 8 y en el capítulo 10 el apóstol San Pablo había tratado, dentro de las preguntas que le hacen los corintios, la inquietud acerca de si era lícito o no comer de las carnes sacrificadas a los ídolos. Al final, pues, del 10, él termina este capítulo, este tema, y empieza otro. El nuevo tema es las reuniones comunitarias de los corintios, y se refiere fundamentalmente a dos cosas. En primer lugar, al comportamiento que deben seguir en ellas las mujeres, y en segundo lugar, a la cena del Señor. Hoy vamos pues a hablar de la primera temática, el comportamiento de las mujeres. Por eso le decía yo a Pili que si en ese tiempo las mujeres daban guerra, porque parece que ahora ya no, ¿no, Pili? Por no. Pili, entonces sería bueno leer en el capítulo 11 del versículo 2 en adelante, para introducirnos en el tema. Yo les advierto a los queridos oyentes, y particularmente a las queridas oyentes, que no se rasquen la cabeza con una cierta desesperanza cuando escuchen estas palabras del apóstol. El apóstol está hablando acá, como luego habremos de ver ampliamente, desde las costumbres de su época, sobre todo de las costumbres judías, y él, como buen judío que era, en alguna forma quiere asimilar su iglesia, que es una iglesia fundamentalmente de griegos, a las costumbres judías. Y no es siempre fácil uno copiar costumbres de otra parte. Pablo pues lo intenta, y fíjense ustedes lo que dice. Tomado de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 2 al 10. Os alabo, porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como os las he transmitido. Sin embargo, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza, y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza. Es como si estuviera rapada. Por tanto, si una mujer no se cubre la cabeza, que se corte el pelo. Y si es afrentoso para una mujer cortarse el pelo o raparse, que se cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y reflejo de Dios, pero la mujer es reflejo del hombre. En efecto, no procede el hombre de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni fue creado el hombre por razón de la mujer, sino la mujer por razón del hombre. He aquí por qué debe llevar la mujer sobre la cabeza una señal de sujeción, por razón de los ángeles. El apóstol Pablo comienza en el versículo 2, digamos, con una especie de captación de la benevolencia de sus oyentes, o más bien de sus lectores, los corintios. Por eso dice que los alabo a ustedes porque siempre se recuerdan de mí. Es una captación de benevolencia porque enseguida pues va a tocar un punto quizá un poco chocante para una buena parte de la comunidad de Corinto, particularmente para las mujeres. Las mujeres de Corinto eran precisamente en su gran mayoría griegas, es decir, de costumbres griegas, y los griegos en sus templos, en sus cultos, pues permitían que las mujeres estuvieran sin cubrirse la cabeza, y además también, por ejemplo,
en la vida pública, en la vida común y corriente, en la vida de todos los días, las mujeres andaban con cierta desenvoltura por las calles, es decir, no se cubrían, como por ejemplo si lo hacían las mujeres judías. Un ejemplo de ello lo tenemos hoy, un ejemplo de ello lo tenemos hoy, amables oyentes, cuando miramos las películas de Tierra Santa, por ejemplo, o cuando nos contaban los futbolistas que estuvieron hace unos años en Arabia Saudita en el Campeonato Mundial Juvenil, cómo uno veía pues a todas las mujeres en la calle siempre con el rostro tapado. Es una costumbre semítica que todavía se conserva pues en los países árabes y que en el tiempo de Pablo y el tiempo de Jesús pues era evidentemente también común. Las griegas no hacían eso, las griegas andaban con desenvoltura, miraban frente a los hombres, no se cubrían la cara. En cambio las judías, como les decía, no. Y máxime todavía más pues en las celebraciones, en los hechos religiosos. Ahí sí que es cierto pues que tenían que tener las mujeres entre los judíos una actitud todavía mucho más reservada. Y de ahí que Pablo, pues sabiendo que lo van a escuchar las mujeres de Corinto, que van a leer la carta a ellas, y que aquí él está tomando una posición bien clara frente a las asambleas comunitarias cristianas, no tanto, claro, frente a la conducta de las mujeres en la calle, es decir, en la vida pública, sino más bien en las celebraciones religiosas. Pablo entonces empieza diciéndoles eso, que se alegra mucho o los alaba porque siempre se acuerdan de él y porque conservan las tradiciones tal como él mismo se las mandó o se las transmitió. Esta tradición acá, pues, es el comportamiento de la mujer en el culto, es el comportamiento de la mujer dentro de la asamblea de la alabanza de Dios y aún podríamos decir dentro de la asamblea eucarística donde se hacía lo que llamamos hoy nosotros la Santa Misa, cómo deben comportarse las mujeres. Pero por este texto en especial es que se ha acusado a San Pablo, como decíamos anteriormente, de misoginia, de odiar a las mujeres y reprenderlas hasta tal punto de coartar su libertad. Pero no es tal, o sea, hay que verlo claramente desde el punto de vista de los principios, desde el punto de vista de la sexualidad, desde el punto de vista eclesial, cómo miraba San Pablo a las mujeres. Exacto, sobre todo que acusarlo personalmente de misoginia, precisamente porque les dice que vayan a la asamblea con la cabeza tapada, pues es injusto, porque Pablo no está inventando nada, sino que Pablo está tomando la costumbre que había en las iglesias judías, es decir, en las comunidades cristianas de cuño judío, porque entre los judíos era así. Pero también influía un poquito, padre, que era un ambiente griego, y las mujeres, las prostitutas, pues lucían su pelo como para atraer a sus clientes. Y otra de las cosas es que en esos cultos a los dioses tenían la cabellera larga, y la movían hacia un lado, hacia el otro, y se les alborotaba. Entonces, por eso él decía como que se escandalizaba de ver eso, y entonces como para marcar una clara diferencia quería que las mujeres fueran con él. Sí, Pablo, por tanto Pablo no se distingue de cualquier judío de su época, es decir, en eso Pablo es un judío como cualquiera. Si se va a hablar de misoginia, pues habría que hablar de misoginia de todos los judíos. La palabra misoginia, como ahora Pili explicó, significa odio de las mujeres. Es más bien una enfermedad mental, es una problemática psicológica que pueden tener algunos varones precisamente por razones de su infancia, de sus relaciones con la madre. Puede haber eso. En todo caso, Pablo pues no puede ser acusado de ninguna forma de eso, porque simplemente aquí se manifiesta como un judío y quiere que las comunidades no de origen judío, como es Corinto, se cumpla o se conserve la costumbre, o como él llama aquí la tradición, que también hay en las iglesias, digamos, de origen judío, por ejemplo en Jerusalén, en las iglesias de Palestina. Pablo pues no es más misógino, digámoslo, que cualquier judío. Y en realidad, como vamos a ver ahora en más detalle, en el fondo las mujeres podían hacer una comunidad cristiana, una asamblea cristiana, lo que entre los judíos era impensable, absolutamente impensable. Entonces, se podría pensar que Pablo incluso levantó a las mujeres de su dignidad, a las mujeres judías las levantó en su dignidad mucho más que cualquier judío. En ese sentido, Pablo simplemente, Pili, también es heredero de las costumbres judías, también las comunidades cristianas de origen judío, también las mujeres podían tener la palabra y podían seguramente hacer lo que Pablo dice aquí que hacen. Pero el que levantó a las mujeres fue Jesús realmente, porque Jesús sí es absolutamente novedoso. Jesús sí marca un hito absolutamente diferente de las costumbres judías. Jesús tenía discípulas, Jesús se inclinaba con cariño a las mujeres, Jesús se dejaba acompañar de ellas, Jesús prácticamente andaba no solo en un séquito de varones, como era
o con un séquito de varones como era costumbre entre los rabí judíos de la época, sino también con un séquito de mujeres. Jesús habla de las mujeres maravillosamente. La misma palabra que prohíbe el divorcio, en el fondo es un intento de Jesús de corregir un vicio tremendo del judaísmo, según el cual solamente el hombre podía pedir el divorcio. Para Jesús eso es absolutamente injusto e impensable. En fin, tantas cosas que seguramente cuando estudiemos el Evangelio de San Mateo, que es el que más se presta para estas consideraciones, seguramente estableceremos. Pero en todo caso, aquí en el versículo 2, él pues habla de que los corintios están respetando las tradiciones que él les transmitió. Ese respetar las tradiciones para Pablo es importante. Y ustedes ven aquí, amables oyentes, algo, digamos, cómo empieza, digamos, la iglesia a crear hábitos de comportamiento. Pablo habla también de tradición, por ejemplo, cuando les habla más adelante de la Eucaristía, de lo que se solía hacer para la cena del Señor. También habla de tradición en el capítulo 15, cuando les comunica o cuando les recuerda el querigma fundamental cristiano en sus cuatro frases fundamentales: que Cristo murió, que fue sepultado, que fue resucitado y que se apareció. Para Pablo, pues, todos estos principios básicos de la fe y del comportamiento, que él mismo no creó, sino que tienen su raíz, digamos, mucho más adentro, en los mismos grupos cristianos originales que se formaron alrededor de los 12. Todo esto lo llama Pablo tradición, y él quiere que los corintios la respeten, y aún más, dice aquí que se alegra o que los alaba precisamente porque las están respetando. Aquí va a hablar pues de una costumbre cristiana, con base pues en las comunidades cristianas de carácter judío, que las mujeres se tapen la cabeza cuando van a las celebraciones, cuando van a los cultos cristianos o a las asambleas cristianas. De eso se trata pues aquí en este punto. Era una costumbre que se hacía, pues que era normal entre judíos, pero entre griegos no era tan normal porque las mujeres no estaban pues tan acostumbradas a eso. Entonces sigue San Pablo diciendo, después de alabarlos, ¿cómo se dice, padre? ¿Para qué aprendes una qué? ¿Cómo los está...? Una captación de benevolencia, una captatio de benevolencia se dice en latín, ¿no es cierto? Es decir, es como uno se congracia con alguien y primero le dice cosas bonitas antes de ponerle las banderillas. Antes de ponerle el guante. Antes de ponerle las banderillas, porque aquí él va pues a poner sus banderillas. Al final él ve que en Corinto hay gente que critica eso, es decir, él lo dice en el... al final, en el versículo, si mal no estoy, el versículo 16, él dice que hay criticones en Corinto que no aceptan este principio. Sin embargo, él dice que así se comporta uno como cristiano, que no hay asamblea cristiana en que esto no se respete, y por tanto que las mujeres de Corinto, aunque sean griegas, sino judías, pues deben ir a la iglesia, o no digamos a la iglesia, a la asamblea de los cristianos con la cabeza cubierta. Entonces sigue diciendo San Pablo, sin embargo, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Exacto, este es como el principio básico en el cual Pablo va a apoyar su argumentación para mostrar que tiene razón de ser la costumbre judía de que las mujeres vayan a la asamblea con la cabeza tapada. Y el principio fundamental es que la cabeza de la mujer, la cabeza del varón es Cristo, la cabeza de la mujer es el varón y la cabeza de Cristo es Dios. Hay por tanto como una escala, ¿no? Dios arriba, y luego Cristo, luego el varón y luego la mujer. Ustedes van a escuchar, van a darse cuenta, pues, amables oyentes, de algo que para nosotros en nuestra cultura moderna resulta ciertamente chocante. Y es que varón y mujer no se colocan pues en el mismo peldaño, sino que se colocan en dos peldaños diferentes. Pues que Dios esté arriba y que Cristo siga después en peldaños distintos, lo comprendemos. Pero que luego, después de Cristo, en el peldaño que sigue para abajo, vaya el varón, y en un peldaño más abajo todavía, vaya la mujer, eso para nosotros es difícil de entender, porque estamos acostumbrados nosotros en nuestra cultura moderna, y creo yo que con razón, oigan esto, con razón, que varón y mujer estén en el mismo peldaño, pero Pablo los pone en distinto peldaño. Y vamos a mostrar por qué los pone así, porque él lee así el relato de la creación del hombre y de la mujer en la Biblia, él lo lee en esa forma, y tiene razones para leerlo en esa forma, pero también nosotros podemos tener razones para leerlo en otra forma. Aquí, Pili, si bien puedas. Pero no es una cuestión de orden, no es una cuestión como de sumisión, como de que sí, no es de esclavitud, sino de orden. Sí, yo diría que sí, pero también una cierta sumisión existe, ¿no? Pablo, pongamos con respecto a Cristo y Dios, él dice que al final, en 1 Corintios 15, el Hijo se someterá al Padre.
que le sometió todo, para que Dios sea todo en todas las cosas. Por tanto, en la sumisión de Cristo a Dios, ¿no? Y del hombre o del varón a Cristo y de la mujer al varón. Por ejemplo, en la carta a los Efesios, cuando se quiere mostrar, y en la Colosenses también, cuando se quiere mostrar la justa relación entre esposa y esposo, se dice que la esposa se someta al marido, que se someta, es el término que emplea. Sométase la mujer al marido, así en Colosenses, sobre todo en Efesios, que recuerdo bien. Pero en Efesios 5, 22, 23, por esos lados, también habla de que el esposo debe querer a su esposa. Amar. Como Cristo ama a la iglesia, exacto. que es su esposa. Entonces, la sumisión a dónde va, o sea, no es una sumisión, es una sumisión de amor, es una relación de amor. Sí, pero fíjate, Pili, es decir, cuando se habla de la esposa, si al esposo se dice, sométase, ella. Cuando se habla del esposo a la esposa, dice que el esposo ame. Es decir, el amor en él hacia ella, de ella hacia él el sometimiento. Es decir, está en el peldaño de abajo, clarísimamente, en el peldaño de abajo. Es decir, yo no les hago notar este tipo de cosas, amables oyentes, digamos, con una cierta fruición que a mí digamos que yo sienta alegría de que Pablo diga eso. No, a mí también, digamos, me incomoda que lo diga. Yo hubiera preferido que no lo dijera, o que no pensaran así, sino para ser fiel al texto. Es decir, eso es lo que el texto dice. Así pensaban en ese tiempo. En este punto, como en tantos otros de sus cartas, Pablo se muestra, deudor de una cultura, de formas sociales. Es decir, ellos vivían en un mundo, ellos tienen que respetar, o ellos sentían las estructuras del mundo en que vivían. Es decir, esa es su cultura, es su manera de vivir. Pablo tiene que tomarlas en serio, porque si no, prácticamente se saldría radicalmente del modelo, del molde social en el cual estaba. De modo que no es que yo sienta fruición cuando yo le hago, por ejemplo, le hago apelistas precisiones, de que Pablo no dice que la mujer ame al marido, sino que la mujer se someta al marido. Eso sí, que el marido ame a la mujer. Es decir, el comportamiento de mujer hacia marido es sometimiento, de marido hacia mujer es amor. Padre, pero tiene dos textos. Y nosotros habíamos visto cuando hablábamos de matrimonio, cómo el hombre se debe a la mujer y la mujer se debe al hombre. Sí, claro. Y cómo el hombre debe, el cuerpo lo posee su mujer y su mujer... Exacto, así, él lo dice eso también. no pasaba en las culturas judías. La mujer judía tenía que soportar que el hombre tuviera concubinas. La mujer judía tenía que soportar que el hombre tuviera prostitutas a su alrededor. Señor, así es. Así no lo está presentando Pablo. No, de ninguna manera, de ninguna manera. El cristianismo adoptó rápidamente la forma, digamos, de pareja del matrimonio, aunque viene del judaísmo donde la forma de pareja era una de las formas de matrimonio, pero también era permitida la forma de, digamos, de harem, un varón, muchas mujeres. Y seguramente en un comienzo, entre los primeros cristianos debió haber esa forma de matrimonio. Un varón, muchas mujeres, porque uno supone que también se volvió cristiana una persona que tenía varias mujeres. Y seguramente entraron al cristianismo, él con sus varias esposas. Pero luego rápidamente, aún en ambiente judío, eso se fue terminando. Y en ambiente griego prácticamente no existió, sino la forma de matrimonio, digamos, que existía en el mundo griego, que era pareja, un varón, una mujer. De modo que aunque parezca mentira el mundo griego, las costumbres paganas, escúchenme bien, le aportaron al cristianismo, digamos, la solidez de la unión en pareja. En otras palabras, la unión en pareja, un marido, una mujer, un esposo, una esposa, es mucho más pagana que judía. Viene más del paganismo que del judaísmo. En el judaísmo existía la posibilidad del harem, es decir, un varón, muchas esposas. En el mundo griego esa posibilidad no se daba, pero tanto en el mundo judío como en el mundo griego, pues los maridos eran, digamos, sumamente livianos y sumamente libres. Ellos, es decir, tenían una mujer en la casa, pero se buscaban en la calle las que necesitaban o las que apetecían, tanto en el mundo judío como en el mundo griego. ¿Por qué? Porque en el mundo judío prácticamente el adulterio del varón era solamente cuando se acostaba o buscaba una mujer casada, pero con las solteras podía hacer y deshacer, y no había adulterio. Y en el mundo gentil, pues, la disolución de costumbres era todavía peor, empezando porque las prácticas homosexuales en el mundo gentil eran mucho más corrientes que en el mundo judío. En el mundo judío no se daban porque eran abyectas. Y fueron precisamente los estoicos los que empezaron a aclarar que debía existir relación de mujer y de hombre. Exactamente, pareja. San Pablo también tiene como para
estar alegando a ver si San Pablo sí tenía o no esa visión así tan estrecha como la presenta Primera de Corintios. Tomemos otro texto posterior de San Pablo, el de Gálatas. Gálatas 3, 28 dice. Así es una hermosura de texto. Y ese texto ya es un texto, digamos, desde la fe, es decir, desde la fe cristiana, ¿no es cierto? Ese texto es importantísimo, amables oyentes. Dice, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Exactamente. Es igual la mujer, Y el hombre. uno dice aquí, Pablo, en Gálatas, el texto que citas, no dice uno en neutro, en, se diría en griego, sino is, que es uno en masculino, es decir, una sola persona. En otras palabras, cuando uno se bautiza, cuando uno da el paso de la fe hacia el cristianismo, desaparecen las diferencias sociales. Por ejemplo, no hay esclavo ni libre. De raza, no hay judío ni griego. O de raza y de historia de la salvación. No hay judío ni griego. Y finalmente de sexo. Varón, mujer. En otras palabras, nos equiparamos todos en Jesucristo. Es decir, Jesucristo es todos y cada uno. Jesucristo es todos y Jesucristo es cada uno. Jesucristo se transfunde como nueva personalidad que, digámoslo así, que hace irrelevantes las diferencias de raza o de historia salvífica, de sociales, esclavitud, libertad y aún de sexo, varón, mujer. Ese texto es profundamente importante en Pablo porque aquí muestra él, digamos, lo profundo de su pensamiento. En cambio, en este otro texto, que en la cabeza del varón es Cristo, que la cabeza de la mujer es el varón y que la cabeza de Cristo es Dios, Pablo aquí se está basando, pienso yo, en una lectura del Génesis y por tanto en una consideración que tiene más aspecto, diría yo, de consideración natural que de consideración de la nueva y definitiva gracia de Dios en Jesucristo. Entonces la estrechez la da en realidad el haber leído el texto desde el Génesis, pero que Pablo tuviera esa visión, incluso dentro del mismo texto que estamos leyendo, nos vamos a dar cuenta por qué no. Pablo tiene una visión de la mujer así tan corta. Sí, yo diría que la estrechez la da es decir, su vinculación judía y su pertenencia al mundo antiguo, es decir, así se veía la mujer en el mundo antiguo, particularmente entre los judíos y entre los semitas. Para muestra un botón, fíjense ustedes, amables oyentes, cómo se ve hoy la mujer en el Islam, sobre todo en las formas radicales del Islam, es decir, en los fundamentalistas islámicos, por ejemplo, en Irán, en algunos fundamentalistas islámicos en el Líbano, por ejemplo, o en Arabia Saudita. Es decir, la mujer se ve, digamos así, una expresión un poco fea, pero verdadera, por debajeada. Fíjense que también en el principio paulino aparece por debajeada. Dios arriba, enseguida Cristo, enseguida el varón, y abajo la mujer, en el escalón de abajo. También está, entre comillas, por debajeada. Pero eso, por ejemplo, en el Islam es claro hoy. Ha habido movimientos, pongamos en Irán, donde las mujeres tratan de decir una palabra para que no las traten así. Pero esos movimientos son acallados a sangre y fuego. Es decir, es digno de condena de muerte si una mujer trata de esgrimir otra forma de autoestimarse, de autoconsiderarse. El Islam la tiene todavía. Es por tanto la visión, digamos, semítica, ¿de dónde la saca Mahoma o el Corán? La saca del mundo semítico al cual Mahoma pertenecía y la saca del Antiguo Testamento en el cual Mahoma se inspira. ¿De dónde la saca Pablo? Pues de su formación judía. ¿De dónde la saca el cristianismo? Pues de su raíz judía, ¿no es cierto? Y así la vive, y la vive hasta el momento en que, y sin embargo, fíjense ya, Pablo, en una consideración nítida cristiana, donde él no va a sacar, digamos, consecuencias para el comportamiento social o comunitario, sino donde quiere establecer un principio básico de comprensión. Él dice, en Cristo ya no vale ser judío o griego, no vale ser esclavo o libre, no vale ser varón o mujer, porque todos somos una misma persona en Cristo. Es decir, Cristo en todos y Cristo en cada uno, es lo que él dice. Ahí está lo válido y lo novedoso. Continúa San Pablo diciendo, todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta a su cabeza. Sí, porque la cabeza del varón es Cristo, y entonces orar con la cabeza cubierta a un varón significa afrentar a Cristo. La cuestión es que el apóstol aquí no dice por qué. El apóstol quiere, al menos pienso yo, Pili, quiere mostrar, digamos que, quiere justificar, o al menos explicar, una conducta que en el judaísmo era normal. Y era que el varón
oraba con la cabeza descubierta, en cambio la mujer, digamos, mantenía cubierta la cabeza. Sobre esta cuestión de la cabeza, pues la cobertura de la cabeza en los varones en el judaísmo, hubo una evolución muy grande, ¿no? Por ejemplo, hoy, si uno mira a veces la televisión, cuando, digamos, mira el muro de las lamentaciones en Jerusalén, uno ve que todos los judíos, o al menos muchos judíos, se ponen como un gorrito. Sí, se ponen un gorrito. Eso te iba a preguntar. Es decir, se cubren para orar la cabeza. Fue una evolución. En el tiempo de San Pablo no se usaba. En el tiempo de San Pablo, la cuestión de la cobertura de la cabeza de los varones, tanto en la vida social como en la vida, o en el templo, en fin, la sinagoga, era muy variado, ¿no? Es decir, no había una regla, o no había una clara. regla fija, no había una regla fija. Uno sabe, por ejemplo, que en Babilonia, por ejemplo, sabe que los varones andaban con la cabeza cubierta cuando eran casados y descubierta cuando eran solteros. Uno sabe, por ejemplo, que había cierto tipo de personas que se consideraban, pues, personas de mucha importancia, y no permitían que nadie se acercara a ellas con la cabeza descubierta. Es decir, cuando uno compara ese tipo de costumbres con las de ahora, entre nosotros, antes al contrario, cuando uno se acerca, un varón con la cabeza cubierta se acerca a una persona muy importante, antes se descubre. Se quita el Ustedes ven sombrero. cómo cambian los significados de las cosas. En el tiempo en que yo era niño, yo recuerdo, mi papá usaba sombrero. Todos los hombres usaban sombrero. Cuando uno ve esas fotografías viejas de Medellín, Sí, o películas de los años 40 o 50, uno ve, pues, que era común en la gente usar sombrero. Hoy en día el sombrero ya es un signo de máxima elegancia. Uno casi nunca ve a un hombre con sombrero en la sociedad actual, al menos en las costumbres nuestras actuales. En cambio, en ese tiempo sí. Entre los judíos, por tanto, la cuestión de la cobertura de la cabeza en los varones, tanto en la vida social como en la vida cultica, era, digamos, absolutamente, era casi caótica. Es decir, cada cual hacía lo que le venía en gana. Tan solo con el tiempo se fue logrando la evolución que ahora, por ejemplo, o de la que ahora es testigo el judaísmo, cuando para orar, para entrar a la sinagoga, para acercarse al muro de las lamentaciones, los judíos utilizan, a menos los judíos creyentes, los judíos practicantes, utilizan un solideo, que es un gorrito parecido al de los obispos. Padre, en la segunda de Corintios, capítulo 3, versículos de 14 en adelante, habla San Pablo de que el velo que cubría a Moisés cuando oraba, que se tenía que poner un velo, ya lo dice así como para leerlo textualmente, dice: hasta el día de hoy, siempre que se lea a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Y cuando se convierte al Señor, se arranca el velo. Exacto. Mas todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor y nos vamos transformando en esa misma imagen. Sería que San Pablo estaba diciendo, si nosotros nos cubrimos el rostro, no estamos reflejando la gloria del Señor, o no estamos reflejando o lo estamos, como él dice, está afrentando a su cabeza, o está dañando su cabeza o su imagen. Yo entiendo así, Pili. Moisés, por ejemplo, cuando bajó del monte Sinaí, tenía la cabeza o la cara luciente, es decir, reluciente, reflejaba la gloria del Señor, era como brillante, diría, esplendorosa. Entonces, para no asustar, o como se dice, encandilar, como decimos nosotros, a los hijos de Israel, a los israelitas, él se cubría con un velo la cabeza, la cara, para que la gloria de su rostro, pues, no los encegueciera, algo así. El apóstol emplea esta misma figura, pero en otro sentido, para aplicarla a los judíos actuales. En el momento actual, ellos son, es decir, no es ya Moisés el que ya el velo no sirve para ocultar una gloria, sino al contrario, el velo se lo ponen ellos para no ver la gloria del Señor. Es decir, no es que ellos se pongan el velo para no dejar ver la gloria que está en ellos, sino lo contrario, ellos se ponen el velo para enceguecerse. Es decir, se enceguecen casi de gusto propio al no contemplar en Cristo la gloria de Dios. Tanto que lo pone en sus corazones. Exactamente. Que el velo está puesto en sus corazones. Así usa Pablo la figura. En cambio, nosotros los cristianos, los creyentes, o como dice él, cuando se convierte y cuando deja de ser, cuando empieza a creer en el Señor, entonces ya empieza a reflejar en sí la gloria de Dios. Todo cristiano. Aquí pues también las mujeres la reflejarían, ¿no es cierto? Porque aquí Pablo no distingue entre varón y mujer. No se trata, por tanto, de la costumbre de taparse o no taparse, sino más bien de la cuestión del velo de Moisés. En otras palabras, en cada cristiano, por creer en Cristo,
se produce lo que en Moisés se producía, que era reflejar la gloria de Dios. En Moisés se producía eso por el contacto con Dios en el Sinaí. En todo cristiano se produce por la fe. Cuando uno cree en Cristo, uno se convierte en el espejo en el cual la gloria y la luz de Cristo se revelan, y ya uno no se tiene que poner velo, ¿no es cierto? Moisés tenía que poner velo para no enceguecerlos con su luz. Ahora el velo lo tienen ellos puesto. ¿Por qué? Porque no creen. Ellos tienen los ojos tapados porque no quieren creer en el Señor. Así entiendo yo ese texto de 2 Corintios. Y dice, y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta a su cabeza, es como si estuviera rapada. Exacto. Aquí, es decir, habló del caso del hombre que ora o profetiza, y luego el caso de la mujer que ora o profetiza. General, como aquí el tema es taparse o no taparse la cabeza, los hombres no se la tapan, las mujeres sí se la tapan, entonces evidentemente uno no le pone atención a lo que el texto contiene, pero aquí se habla de una mujer que ora y profetiza. Profetizar significa tomar la palabra en la asamblea y expresar una revelación. Cosa que no se producía entre los judíos. Entre los judíos no se Yo producía. leía un libro que decía, exactamente, si usted enseña a su mujer, a sus hijas la palabra de Dios, las está prostituyendo. algo así. Era, o sea, en las asambleas podían ir y escuchar. exacto, de lejos una mujer no escuchar. podía estudiar la Torá. Había un aforismo judío que decía eso: si le enseñas a tu hija la Torá, la haces 1000 veces peor que no sé quién. En fin, algo así. Es decir, las mujeres eran absolutamente minimizadas. En cambio, en las asambleas cristianas, la mujer no solamente oraba como el varón, sino que también profetizaba como el varón. Profetizar significa ser movido por el Espíritu para expresar con los labios la palabra de Dios en una forma, digamos, inteligible a todos. Es la diferencia de profecía y lenguas. Cuando se habla en profecía, la palabra que se expresa se entiende, es una revelación, es decir, es una palabra, digamos, de admonición, de consuelo, de amonestación, en fin, muchos tipos la profecía puede tener, digamos, diferentes énfasis. En todo caso, pues, no solamente el varón oraba en voz alta en la asamblea, sino también la mujer oraba en voz alta en la asamblea y profetizaba, es decir, tomaba la palabra y se hacía oír, y todos le ponían atención, y su palabra era valorada como palabra procedente del Espíritu. Entre los judíos esto no era pensable, y se daba en los cristianos. En el desarrollo de las comunidades cristianas se ve, por ejemplo, en las cartas pastorales deuteropaulinas, se ve cómo fue el desarrollo de la mujer. Entonces ya aparecen diaconisas, exactamente, con diaconisas no solamente para hacer trabajos secundarios, como lo presentábamos nosotros, que de pronto arreglara la ropa o el lugar donde iban a estar reunidos, no. Diaconisas encargadas de evangelizar a los que se iban a bautizar. También aparecen las viudas como un grupo importante. Y ¿sabe qué quiero anotar de San Pablo? Romanos en el capítulo, ¿qué será? 16. Dice Febe, que es una diaconisa. Febe es la encargada de llevar la carta a los romanos. Cuando San Pablo enviaba a alguna persona con la carta, el oficio no es solamente entregarlo como mensajero, sino que le aseguraba a San Pablo que esa persona iba a leer la carta y se las iba a explicar para que no cambiara el sentido. Y fue una mujer. San Pablo le entrega la carta a los romanos, que es muy importante, para que le explique a una mujer. De todas maneras, el varón pues debe hacer eso, debe orar en voz alta y profetizar con la cabeza descubierta, porque si no deshonra a Cristo, dice ahí, pero no explica por qué. Ahora, la mujer cuando ora o profetiza también puede hacerlo, debe ser con la cabeza cubierta, porque si no, deshonra, es una deshonra para su cabeza. ¿Que parece hombre? ¿Parece un hombre o qué? No, yo pienso que... ¿Por qué dice que parece con la cabeza rapada? Sí, por esto, ya voy a explicar. Cuando el varón lo hace, pues, con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza. En este caso, yo pienso que se deshonra a sí mismo, ¿no es cierto? Cuya cabeza es Cristo. Y aquí la mujer deshonra es decir, se deshonra a sí misma, ¿ve? Ella tiene como cabeza el marido, y sería lo mismo que andar con la cabeza rapada. En algunas ciudades griegas, por ejemplo, hay textos donde se dice que a las adúlteras, por ejemplo, o a las prostitutas les rapaban el pelo, es decir, las tusaban, como le hemos dicho nosotros, las rapaban, es decir, casi como con barbera. El verbo que emplea Pablo aquí es xirao, xiraste,
que significa rapar, es decir, prácticamente como con barbera, es decir, prácticamente tusar, ¿no es cierto? Más adelante emplea el de cortar, quiraste, es otro verbo, que significa cortar con tijeras, ¿no? Cortar el pelo, es decir, motilar, ¿no? Como solemos decir nosotros, aquí es rapar. Entonces, prácticamente, una mujer que actúa en la asamblea cristiana, orando en voz alta o profetizando, con cabeza descubierta, es decir, es como si estuviera rapada, es decir, está actuando en una forma insolente, en una forma indigna, deshonra su cabeza, es como si fuera, digamos, una prostituta o una adúltera castigada, en fin, es tremenda la palabra. Fíjense ustedes, queridos oyentes, y yo espero que ustedes noten esto. Pablo está hablando de una cosa que para nosotros es absolutamente inocua, el tener la cabeza tapada o destapada. Fíjense cómo era de importante para el judaísmo ese tipo de signos de tener la cabeza cubierta o descubierta. Es decir, ellos casi que se hacían matar por un detalle que para nosotros es insignificante. Ahí ve uno lo que varias veces en el transcurso de estos programas les he dicho, cómo uno es deudor de su propia cultura y cómo la palabra de Dios que le llega a San Pablo y la inspiración que le llega para escribir esta carta, digámoslo así, no lo saca a él de su cultura, de sus costumbres, de sus limitaciones. Pablo en esto podríamos llamar el limitado. Recuerden ustedes, hablábamos de lo mismo cuando Pablo decía que el matrimonio era permitido, era lícito. Y él explicaba eso diciendo que es por la concupiscencia, por la dificultad que le da al hombre contener sus apetitos sexuales. Entonces, si no puede contenerlos, para que no sea incontinente, es decir, para que no esté buscando por ahí en la calle placeres sexuales, entonces cásese. De esa manera, él veía el matrimonio más bien como un remedio contra la sensualidad nuestra. Y la mira desde el lado del varón. Es como si dijéramos, como si la mujer no tuviera sensualidad, y como si a la mujer no le gustara también el varón. Porque simplemente cásese el varón, escoja mujer precisamente para que no se vaya con otras. Y entonces uno le podía preguntar a Pablo, entonces las mujeres no tienen también apetitos sexuales. Y entonces ellas, ¿qué? Ustedes ven la limitación profunda, es la limitación, digamos, que impone una cierta cultura, un cierto comportamiento, unos ciertos modelos sociales a la misma fe. Le impone una cierta limitación y se la impone aún dentro de la Sagrada Escritura. Ustedes ven aquí la condescendencia de Dios. Dios asumió esa época, asumió esa realidad para dar su palabra y la asumió, digamos, con todos sus condicionamientos. Además, también sabemos nosotros hoy que finalmente es muy corto decir que el matrimonio de un varón con una mujer simplemente se debe a un remedio de la concupiscencia, es decir, como uno tiene apetitos sexuales y le gustan las mujeres, entonces tiene que casarse precisamente para que no vaya a buscar mujeres en la calle. Es mucho más, es decir, uno sabe hoy que es el amor el que junta a una pareja, que es una digámoslo así, es una devoción mutua la que los acerca, en fin, tantas cosas hermosas como hoy en día aún dentro de los lineamientos de nuestra fe podemos decir y pensar en ese campo. Y respetando mucho pues a las personas que han vuelto a esa costumbre, tomando literalmente el texto, se ha vuelto a usar velo. Uh-huh. Y estamos volviendo a ver a las mujeres usando velo. Claro, durante muchos siglos en la iglesia usaron velo las mujeres. No sé, ayer, el domingo en la noche, o el sábado en la noche, transmitieron por este canal de la televisión española la misa de Pascua en una catedral de Madrid, en España, y la muchacha que hacía los comentarios, en fin, era una mujer con velo, y uno veía a muchas mujeres en la catedral con el velo en la cabeza. Hoy en día, entre nosotros hay gente que va con velo a la iglesia, mujeres, y hay otras que no. Lo que pasa, Fili, es que en esto no podemos ser pues fanáticos, ¿no es cierto? No podemos hacer, digamos, del velo de la mujer en la hora actual de la iglesia una condición sine qua non, es decir, un requisito absoluto. Aún más atribuírselo a la Virgen de no sé quién o de todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque hay personas que dicen que la Virgen dio la orden de que las mujeres se cubrieran otra vez el pelo. Entonces eso es grave, ¿o no, padre? Sí, a mí me parece pues que no tiene justificación, eso no se debe decir. Uno sabe que Pablo está hablando aquí, digamos, desde un panorama cultural e histórico clarísimo. Pues tanto es así que la mujer pues que ora o que profetiza con la cabeza descubierta está afrentando su cabeza y prácticamente es una y misma cosa con la rapada, es decir, con aquella que como adúltera es castigada con eso, o la prostituida. Una mujer rapada, una mujer sin cabello, en la antigüedad era prácticamente una adefesio,
era algo pues digno de burla y de oprobio, ¿no? Hoy en día, pues a mí particularmente me encanta el pelo de las mujeres, ¿no es cierto? El cabello, por algo la naturaleza lo conservó, y ojalá, dicen que en la evolución se nos va a ir quitando y que al final los seres humanos no tendrán cabello. Pues ojalá que no me toque, a mí no me va a tocar vivir esa época, menos mal. Bueno, y sigue diciendo San Pablo, por tanto, si una mujer no se cubre la cabeza, que se corte el pelo. Uh-huh. Y si es afrentoso para una mujer cortarse el pelo o raparse, que se cubra. Dice, el hombre, San Pablo sigue diciendo, el hombre no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y reflejo de Dios. Ajá. Pero la mujer es reflejo del hombre. Aquí está simplemente, y continúa Pablo aquí, Pili, reflexionando sobre el relato de la creación, sobre todo el relato de la creación en el Yavista. Uh-huh. Sabemos, yo creo que en esto sería bueno entrar en el texto, porque Pablo pues está comentando el texto de la creación, o está sirviéndose de la forma como en el tiempo de él se solía comentar el relato de la creación. Es el relato Yavista, el Génesis capítulo 2 del capítulo 3. En el capítulo 2 se habla de la creación, en el capítulo 3 se habla de la caída o del pecado del hombre y la mujer. Hay dos relatos de la creación, sabemos nosotros bien. El primero, en el capítulo primero del Génesis, que es un relato más bien reciente, del siglo VI a.C. Los autores dicen que es del famoso llamado Código Sacerdotal. En cambio, el capítulo segundo y tercero provienen de un documento más antiguo bíblico, que es el llamado Yavista, y es un relato del fines del siglo IX o siglo VIII antes de Cristo. A ver, y la diferencia es mucha. En el primer relato dice, Dios creó al ser humano a imagen suya, uh-huh. A imagen de Dios le creó, uh-huh. Macho y hembra los creó. Varón y mujer los creó. Quiere decir que los creó al mismo tiempo. Exacto, al mismo tiempo, y son imagen suya. Del ser humano es imagen suya, y el ser humano es simultáneamente, o se distingue el ser humano como varón y mujer, ambas cosas. Es decir, ser humano se dice en hebreo Adam, por tanto Adam es varón y Adam es mujer. Así en el relato, digamos, del siglo VI antes de Cristo, el relato sacerdotal. Pero hay otro relato más antiguo donde se pinta la creación también del varón, la creación del hombre, pero luego parece que de una tradición adyacente se añade la creación de la mujer. Ahí viene el relato de que es bueno que el hombre no esté solo, y entonces vamos a sacar una costilla, será carne de mi carne, entonces exacto. Es derivado del hombre. Parece que originalmente, cuando se cuenta que en esa estepa inmensa, vacía y seca que era el mundo, Dios hace que la tierra brote agua, que para que pues se posibilite la vida, luego planta, Dios entonces se agacha sobre la tierra húmeda y forma al hombre de la tierra. Parece que en la tradición más original aquí se hablaba del ser humano en general. Es decir, también en este caso el hombre que Dios forma de la tierra es varón y mujer, ambas cosas, ¿no? Más adelante, cuando se añade la narración aparte de la creación de la mujer, de la costilla del varón, entonces evidentemente lo primero se refiere ya al varón. Es decir, el creado de la tierra es el varón. Padre, una pregunta. Pero ¿cómo San Pablo toma un texto más antiguo que el texto más reciente? No entiendo. ¿Por qué? Porque él conocía la Biblia ya elaborada. O sea, Pablo, la Biblia ya elaborada ya está elaborada. El primer relato y el segundo relato. Y el segundo. La Biblia ya se elabora con los dos relatos de la creación yuxtapuestos, se elabora en el siglo V antes de Cristo. Los redactores del siglo V hacen ya la fusión del código sacerdotal con la tradición yavista de logística. Con la época de Carlomagno es cuando hizo la traducción de los 70, es en esa época en que se hace... De Ptolomeo. De Ptolomeo, sí. Bueno. Es la traducción griega que surge más o menos en el siglo III antes de Cristo, empieza a surgir en esa época. En todo caso, en un relato muy lindo, eso se llama, queridos oyentes, antropomórfico, es decir, donde Dios se describe o se pinta en forma humana. Y para hablar de Dios, la imagen del hombre el ser humano es el que da la analogía básica. Aquí tenemos algo que es fundamentalmente israelita y de un valor inapreciable para
todo el fenómeno religioso humano. Fíjense, en otras culturas la imagen de lo divino se toma del cosmos, de la totalidad, y por tanto la forma de religión en el fondo es más bien panteísta, es decir, Dios es todo y todo es Dios, como por ejemplo en ciertos fenómenos religiosos nuevos, como la nueva era, por ejemplo, que se inspira más bien en religiones orientales. Es decir, la imagen, es decir, prácticamente todo es Dios y Dios es todo, el hombre es parte de Dios, es una brisna de él, ¿ven? Pero pierde su dignidad como hombre, exacto, como figura, pierde su personalidad, como criatura. Pierde su personalidad. En Sí. cambio, el israelita no. El israelita, la analogía, la comparación básica para hablar de Dios la da el hombre mismo. Es decir, Dios se parece a mí. Y si yo soy yo, entonces Dios es un tú. Por tanto, persona, o algo así, o superpersona. Así lo piensa Israel. Y por tanto, entonces poéticamente lo describe como si fuera un ser humano. Eso se llama antropomórfico, según la forma humana. Entonces, ¿qué va a pintar Israel? Pinta aquí un alfarero. ¿Qué es un alfarero? Alfarero es un artesano que trabaja con barro. ¿Qué hace un alfarero? Toma barro y forma con sus dedos, con su agilidad de sus dedos, el objeto que quiere hacer, un florero, una taza, una olla, lo que quiera. En este caso, pues Dios, como diestro alfarero, toma la tierra húmeda, ¿no? En hebreo se dice Adamá, y forma una figura. Esa figura se llama en hebreo Adam, el ser humano. De la Adamá, desde la tierra, forma el Adam, que es el ser humano. Noten ustedes la cercanía de las dos palabras, que evidentemente dan testimonio o da testimonio del genio del lenguaje, de la profunda intuición del lenguaje. La Adamá es la tierra, Adam es el ser de tierra. Así es en hebreo, pero fíjense en nuestra lengua, para que lo notemos en nuestra lengua propia. Fíjense, en nuestra lengua castellana, humano decimos, y tierra se dice en nuestra lengua humus. Del humus, es de la humus, porque en latín es femenino, humus. De la humus viene lo humano. Por tanto, en nuestra lengua también, amables oyentes, el ser humano es ser de tierra. Es ser de tierra, somos terrenos. Ser humano significa ser terreno. En hebreo y en castellano, en esta lengua bíblica, pues, y en nuestra lengua. Pablo supone esta concepción. Entonces, Dios hace, pues, al ser humano de tierra y luego infunde sobre él espíritu de vida. Espíritu, Nishmat Hayim, se dice en hebreo, es el aliento de Dios. Dios sopla sobre él. Noten que el texto bíblico emplea dos imágenes. La imagen del Dios alfarero, que forma de tierra la figura del Adán, del ser humano, y el Dios, digamos, que respira, de un Dios que vive, es el Dios vivo, a semejanza de la vida del hombre. ¿Cómo se manifiesta la vida en el hombre? Por la respiración, por el aliento. Está vivo quien respira. Quien no respira está muerto. ¿Ven? Claro, así se dice. Por eso, respirar es lo contrario de expirar. Respirar es vivir, expirar es morir. Cuando, por tanto, se quiere presentar al Dios vivo, que va a comunicar vida a su criatura de tierra, es decir, al ser humano, se le pinta soplando. Yo creo que todos ustedes captan la doble imagen. El alfarero y el Dios que sopla de su aliento para que viva su criatura, ese es el ser humano. Originalmente en el relato bíblico este era el ser humano, varón y mujer. Pero más adelante, como tú misma has dicho, cuando Dios dice que el ser humano no debe estar solo, y entonces ya empieza a concebirse que este ser de tierra, hecho directamente de las manos de Dios, hecho directamente de la tierra, entonces el varón. La mujer va a ser hecha del varón, de la costilla. Y entonces por eso dice Pablo aquí que el varón refleja la gloria de Dios, en cambio la mujer refleja la gloria del varón. Pero seguramente en nuestro próximo programa tendremos oportunidad de ahondar sobre este texto. Hemos llegado al final. Gracias por estar con nosotros. Los acompañamos el padre David Kapkin y Pili Pérez. Que el Señor los bendiga.